¿Te has preguntado cómo logran algunas personas tener su casa siempre ordenada, limpia y en armonía, incluso sin ayuda externa? La respuesta puede estar en el otro lado del mundo. Japón, conocido por su cultura de respeto, simplicidad y disciplina, ha perfeccionado una serie de hábitos cotidianos que no solo mantienen el hogar impecable, sino que también promueven la paz mental y el bienestar personal. Estos hábitos no requieren grandes esfuerzos ni mucho tiempo, solo constancia, intención y atención al detalle. Lo más sorprendente es que estas prácticas pueden ser implementadas por cualquier persona, viva sola o tenga una vida ocupada. Y no necesitas una empleada doméstica para lograrlo. De hecho, muchos hogares japoneses mantienen un orden admirable únicamente con la colaboración de sus habitantes y una rutina bien pensada. En este vídeo, exploraremos 13 hábitos japoneses que puedes incorporar a tu día a día para transformar tu casa en un espacio limpio, sereno y funcional. Prepárate para descubrir trucos simples pero poderosos que cambiarán tu relación con tu hogar, te ayudarán a optimizar tu tiempo y reducirán el estrés que genera el desorden. Si este tipo de contenido te motiva a cuidar mejor tu hogar, suscríbete al canal para no perder los próximos vídeos. Dale like para que más personas puedan descubrir estos hábitos simples pero transformadores. Y cuando llegues a un hábito que quieras aplicar, comenta dónde junto con el país o ciudad desde donde nos ves. Me encanta saber hasta dónde llegan estos consejos y sentir que estamos conectadas, aún a la distancia. Hábito 1: quitarse los zapatos al entrar, el primer gesto de respeto y limpieza. Uno de los hábitos más conocidos de la cultura japonesa, pero a menudo subestimado, es quitarse los zapatos antes de entrar a casa. Este gesto no es solo una tradición, sino una forma efectiva de mantener el hogar limpio desde la puerta. En Japón, este acto representa respeto por el espacio propio y ajeno, y se practica de forma tan natural que ni siquiera se cuestiona. Al dejar los zapatos fuera o en un área designada cerca de la entrada, llamada genkan, evitamos que la suciedad de la calle, polvo, grasa, bacterias, residuos químicos, entre en el espacio interior. Este hábito por sí solo puede reducir significativamente la frecuencia con la que necesitas barrer o trapear, especialmente en zonas como la sala y el comedor. Para adaptarlo en casa, puedes colocar una alfombra de bienvenida, un banco o estante para cambiarte el calzado y ofrecer pantuflas o zapatos cómodos de interior. Si vives sola, es aún más fácil establecer esta rutina. Y si tienes visitas frecuentes, con una explicación amable y un lugar cómodo, la mayoría aceptará sin problema. Un error común es no tener un espacio claro para este cambio de calzado. Solución: organiza una pequeña área visualmente atractiva, que invite a seguir la regla sin necesidad de decir nada. Es un pequeño cambio, pero con un gran impacto. Hábito 2: limpiar un poco cada día, la clave del orden sin esfuerzo. En lugar de dedicar horas a una limpieza profunda el fin de semana, los hogares japoneses se enfocan en pequeñas acciones diarias. Esta filosofía, conocida como osouji diario, permite que la limpieza nunca se acumule ni se vuelva abrumadora. Es más una cuestión de ritmo que de esfuerzo. 5 minutos aquí, 10 allá, y la casa se mantiene impecable casi sin darte cuenta. Por ejemplo, al terminar de cocinar, se limpian de inmediato las superficies y utensilios. Al salir de la ducha, se seca rápidamente el suelo y las paredes para evitar humedad y moho. Antes de dormir, se recogen los objetos fuera de lugar. Estos gestos, al integrarse a la rutina diaria, se vuelven automáticos y casi sin sentir. Tu hogar respira orden y calma. Un error común es pensar que limpiar un poco no hace diferencia. Pero sí la hace. Si cada día limpias una zona diferente, lunes cocina, martes baño, miércoles ropa, al final de la semana, todo está en su lugar sin agobios. Además, esto te permite detectar pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes. Este hábito, cuando se vive sola, es una forma poderosa de autocuidado. Tu casa se convierte en un refugio limpio que no exige, sino que acompaña. Hábito 3: cada cosa en su lugar. Organización visual y práctica. En los hogares japoneses, el desorden no es solo una cuestión estética, se considera una fuente de estrés mental. Por eso, uno de los pilares de su cultura doméstica es asegurarse de que cada objeto tenga su lugar definido.
Este hábito permite mantener el orden con facilidad y, además, ahorrar tiempo al evitar búsquedas innecesarias. La organización japonesa se basa en la lógica visual. Todo debe estar accesible, visible y categorizado. Por ejemplo, en la cocina, los utensilios se agrupan por función y frecuencia de uso. En los armarios, se utiliza el método vertical para ver todo de un vistazo. Cajas, bandejas y separadores son aliados comunes para mantener los espacios claros y funcionales. Un error común es acumular sin un sistema claro. Solución: antes de organizar, elimina lo innecesario. Luego, asigna un lugar específico a lo que realmente usas. Usa etiquetas si es necesario, sobre todo en despensas o baños. No se trata de tener más cosas, sino de tener solo las necesarias y saber exactamente dónde están. Cuando vives sola, este hábito simplifica tu vida. Sabes dónde está todo, evitas repeticiones de compra y reduces el estrés diario. El orden deja de ser una tarea y se convierte en una forma de bienestar. Hábito 4: ventilar todos los días. Aire limpio, mente clara. En Japón, abrir las ventanas cada mañana, aunque sea por unos minutos, es una costumbre profundamente arraigada. Ventilar el hogar no es solo para renovar el aire, es una forma de conectar con el entorno, marcar el inicio del día y cuidar la salud física y emocional. El aire limpio reduce la humedad, elimina olores, previene la aparición de moho y mejora la calidad del descanso. Aunque vivas en un apartamento o en una zona urbana, abrir al menos 2 ventanas opuestas crea una corriente de aire natural que refresca todo el ambiente. Hacer esto mientras tiendes la cama, preparas el desayuno o das tus primeros pasos del día no toma más de 5 minutos, pero tiene un efecto acumulativo enorme. Un error común es pensar que el aire acondicionado o los purificadores sustituyen la ventilación natural. No es así. Aunque útiles, no reemplazan los beneficios del oxígeno renovado y del leve cambio de temperatura y energía que se produce al abrir la casa. Este hábito también tiene un efecto emocional. Al ventilar, sientes que el día comienza de nuevo, que puedes resetear energías y dejar atrás el cansancio o el desánimo. Vivir sola ya no se siente como encierro, sino como libertad en un espacio vivo y oxigenado. Hábito 5: reducir lo innecesario. Menos cosas, más paz. El minimalismo japonés no es una moda, sino una filosofía de vida que se refleja directamente en el hogar. En lugar de acumular objetos por si acaso, se prioriza lo esencial. La pregunta constante es: ¿esto aporta valor real a mi vida? Si la respuesta es no, se agradece y se deja ir. Esta actitud no solo despeja el espacio físico, sino también la mente. Tener menos cosas facilita la limpieza, reduce el tiempo de orden y evita la sobrecarga visual. Un hogar despejado transmite calma, invita al descanso y evita ese ciclo de ordenar y desordenar sin fin. No se trata de vivir con lo mínimo, sino con lo justo y significativo. Un error muy común es guardar por apego emocional o por miedo a necesitarlo en el futuro. La solución japonesa no es fría ni radical, sino respetuosa. Se agradece al objeto por su función cumplida y se deja espacio para lo nuevo. Este gesto, aunque simbólico, tiene un gran impacto emocional. Cuando vives sola, este hábito es aún más valioso. Te libera de cargas innecesarias, te permite moverte con ligereza y transforma tu casa en un lugar donde cada cosa tiene sentido. Orden no es control, es libertad. Hábito 6: ritualizar la limpieza. Convertirla en momento de conexión. En Japón, limpiar no es una tarea aburrida ni un castigo. Es un acto casi meditativo, una forma de honrar el espacio en el que vives. Por eso, muchas personas convierten la limpieza en un ritual. Colocan música suave, usan productos con aromas agradables y se enfocan plenamente en el momento. Esta atención convierte lo cotidiano en algo significativo y hasta placentero. Por ejemplo, al limpiar el baño, no se trata solo de quitar manchas, sino de agradecer ese espacio de cuidado personal. Al barrer o trapear, muchas personas lo hacen en silencio o con una música que las conecte emocionalmente, convirtiéndolo en un momento de pausa, no de prisa. Un error común es limpiar solo cuando da tiempo o cuando el desorden ya es insoportable. En cambio, si lo ritualizas, se convierte en parte natural de tu rutina.
No necesitas limpiar todo en un día, solo basta con que ese tiempo tenga intención. Para quienes viven solas, esta práctica puede ser transformadora. Es un momento para ti, para conectar con tu hogar, bajar el ritmo y reconectar contigo misma. La limpieza deja de ser una obligación para convertirse en un acto de autocuidado consciente. Hábito 7. Cuidar lo pequeño al instante. La regla de los 2 minutos. Uno de los hábitos más eficaces en los hogares japoneses es atender los pequeños detalles apenas aparecen. Si algo toma menos de 2 minutos en resolverse, guardar un objeto, secar una salpicadura, colgar una prenda, tirar un papel, se hace en el momento. Esta sencilla regla previene la acumulación de tareas y el temido caos silencioso que crece sin darnos cuenta. Este hábito se basa en una lógica poderosa. Lo pequeño no desaparece, se multiplica. Por eso, resolverlo al instante ahorra tiempo, energía mental y evita el efecto bola de nieve. Además, genera una sensación constante de control y orden, algo especialmente valioso cuando se vive sola y todo depende de una sola persona. Un error frecuente es subestimar estas acciones, pensando luego lo hago. Pero ese luego rara vez llega. La solución está en crear una mentalidad proactiva, ver, hacer, soltar. A veces, basta con pararse por 30 segundos para devolver algo a su lugar y evitar 30 minutos de orden más adelante. Aplicar esta regla te permite mantener tu casa en armonía con mínimo esfuerzo. No es perfección, es consistencia. Y eso es lo que marca la diferencia día tras día. Hábito 8. Utilizar productos naturales. Limpieza eficaz y sin tóxicos. En muchos hogares japoneses, la limpieza se realiza con productos simples, naturales y eficaces. Lejos de depender de químicos fuertes y costosos, se recurre a elementos como vinagre, bicarbonato de sodio, alcohol y aceites esenciales. Estos productos no solo limpian profundamente, sino que también cuidan la salud, evitan alergias y respetan el medio ambiente. El vinagre, por ejemplo, es excelente para desinfectar superficies, eliminar olores y dar brillo. El bicarbonato funciona como abrasivo suave para baños y cocinas. Una mezcla de ambos puede sustituir limpiadores multiusos. Y unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto aportan un aroma fresco sin ser invasivo. Un error común es pensar que natural es sinónimo de menos efectivo. Pero al aplicarlos correctamente, estos productos limpian tan bien como los industriales, sin dejar residuos agresivos. La clave está en conocer las combinaciones adecuadas y tenerlas siempre a mano. Para quienes viven solas, esta práctica representa ahorro económico, practicidad y tranquilidad. Puedes preparar tus propias mezclas en envases reciclados, etiquetarlas y tener un set listo para cualquier momento. Así, cada limpieza se vuelve un acto más consciente, saludable y sostenible. Hábito 9. Hacer la cama al despertar. Orden inmediato y mentalidad positiva. En la cultura japonesa, hacer la cama al comenzar el día no es solo una cuestión estética, es un gesto simbólico que marca el inicio de una jornada con intención. Aunque parezca simple, este hábito envía un mensaje directo a tu mente. El día ha comenzado y empiezo con orden. Además, si usas futón, como es común en Japón, el proceso implica doblarlo y guardarlo, liberando espacio en la habitación. Pero incluso con cama tradicional, estirar las sábanas, sacudir las almohadas y alisar la colcha toma menos de 3 minutos y transforma visualmente el cuarto. Un error común es dejar la cama para cuando haya tiempo, lo que muchas veces no ocurre. Y esa imagen de desorden queda flotando el resto del día. La solución es incluir este gesto en tu rutina matinal, justo después de ventilar. Es rápido, automático y marca una diferencia emocional real. Cuando vives sola, hacer tu cama es un acto de autocuidado silencioso. No lo haces para nadie más, solo para ti. Y eso lo convierte en un símbolo de respeto hacia tu propio bienestar. Empezar el día con ese pequeño logro tiene más poder del que imaginas. Hábito 10. Mantener superficies despejadas. Orden visual que calma. Uno de los principios más visibles en los hogares japoneses es la limpieza visual. Las mesas, encimeras y muebles planos suelen estar despejados, sin acumulación de objetos. Esta práctica no solo facilita la limpieza,
sino que aporta una sensación inmediata de amplitud, serenidad y control. La regla es simple: si un objeto no tiene uso frecuente o función clara, no debería estar sobre la superficie. Esto aplica a la mesa del comedor, la encimera de la cocina, el escritorio o incluso la mesita de noche. Cada objeto visible habla al subconsciente. Cuanto menos ruido visual, más tranquilidad mental. Un error común es usar las superficies como áreas de depósito temporal. Llaves, papeles, tazas, cargadores, poco a poco, todo se acumula. La solución es establecer un lugar fijo y cerrado para esos ítems, una bandeja para llaves, un cajón para papeles, una caja para cables, y mantener visible solo lo decorativo o funcional. Si vives sola, este hábito te permite limpiar más rápido, disfrutar visualmente de tu hogar y reducir el estrés visual sin darte cuenta. Es una forma de cuidar tu espacio y tu mente al mismo tiempo. El vacío no es falta, es paz. Hábito 11. Revisar antes de dormir. Rutina nocturna de orden. En los hogares japoneses, la noche no solo es para descansar el cuerpo, también es un momento para poner en orden el entorno. Antes de ir a la cama, muchas personas dedican entre 5 y 10 minutos a revisar y ajustar pequeños detalles. Apagar luces innecesarias, guardar objetos fuera de lugar, verificar que la cocina esté limpia, recoger ropa suelta o cerrar cajones abiertos. Este hábito genera una sensación de cierre, como si el hogar también pudiera descansar. Al despertar, encuentras un espacio en calma, sin pendientes visuales ni sensación de caos. Es un gesto de respeto hacia tu yo del mañana. Un error frecuente es dejar para el día siguiente tareas mínimas que, en conjunto, hacen despertar en medio del desorden. La solución es establecer una secuencia breve y sencilla: revisar cocina, sala, baño y dormitorio, en ese orden. No se trata de limpiar, sino de reajustar lo que quedó fuera de lugar. Cuando vives sola, este hábito se vuelve un ancla. Te permite terminar el día con claridad, saber que todo está bajo control y disfrutar de tu descanso sin pensamientos pendientes. Una casa lista para recibirte cada mañana es un regalo silencioso que te haces a ti misma. Hábito 12. Incluir la limpieza en el movimiento diario. Limpieza sin darte cuenta. En Japón, muchas acciones de limpieza están integradas en los movimientos cotidianos, casi como una coreografía natural. Al caminar por la casa, se recoge algo del suelo. Mientras se espera que hierva el agua, se limpia una superficie. Al hablar por teléfono, se doblan unas prendas. Esta integración evita que la limpieza sea una actividad aislada y pesada. El objetivo no es hacer multitarea extrema, sino aprovechar momentos muertos o movimientos naturales para mantener el orden. Así, no necesitas bloques de tiempo extra, y la casa se mantiene impecable sin esfuerzo concentrado. Es como hacer pequeñas inversiones que rinden grandes resultados. Un error común es pensar que limpiar requiere una sesión exclusiva. Pero si lo integras en tu ritmo diario, mientras escuchas un podcast, hablas con una amiga o haces una pausa del trabajo, todo fluye de manera ligera y espontánea. Para quienes viven solas, este hábito es especialmente útil. Como todo depende de ti, aprovechar esos micromomentos transforma tu rutina y te libera de acumulaciones. Limpiar deja de ser otra cosa por hacer y se convierte en parte natural de tu día a día, como respirar o caminar. Hábito 13. Valorar el silencio y la sencillez. Limpieza como estilo de vida. El último hábito no tiene que ver con técnicas, sino con actitud. En la cultura japonesa, la sencillez y el silencio son formas de belleza y bienestar. Un hogar limpio no es solo aquel que brilla, sino el que transmite equilibrio. Por eso, el orden no se busca para mostrar, sino para vivir mejor. Se valora la armonía, la funcionalidad y el silencio como una forma de cuidado profundo. Esto se refleja en la decoración minimalista, en la elección de materiales naturales, en la preferencia por la luz suave y los espacios abiertos. Vivir en un entorno así no solo facilita la limpieza, también reduce el estrés, mejora el descanso y potencia la claridad mental. Un error común es creer que una casa limpia debe estar siempre perfecta. Pero en realidad, se trata de que te sientas bien en ella. Que haya espacio para respirar, que no te abrume, que puedas relajarte.
La limpieza japonesa es una filosofía de respeto, por el espacio, por el tiempo y por una misma. Si vives sola, este hábito es un regalo silencioso. Tu casa no necesita ser grande, ni lujosa, ni impecable. Solo necesita ser tuya, cuidada con cariño y sencillez. Ese es el verdadero lujo japonés. Como has visto, los hábitos japoneses no se tratan de perfección, sino de intención. Son pequeñas acciones diarias que, con constancia, transforman completamente la relación que tenemos con nuestro hogar. No necesitas ayuda externa, productos costosos ni grandes reformas. Solo necesitas compromiso contigo misma y una mirada distinta hacia tu espacio. Estos 13 hábitos funcionan porque están diseñados para ser sostenibles, prácticos y profundamente humanos. Se enfocan en lo que realmente importa: crear un hogar donde puedas sentirte en paz, en orden y en control, sin agobios. Especialmente si vives sola, aplicar estas rutinas puede darte no solo una casa más limpia, sino una vida más ligera y consciente. Recuerda, no hace falta implementar todo de golpe. Empieza con 1 o 2 hábitos que más resuenen contigo, y verás cómo, poco a poco, el orden se vuelve parte natural de tu día. Tu casa es tu refugio, tu espejo y tu espacio sagrado. Merece cuidado, y tú también. Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometida con transformar tu hogar y tu bienestar. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntas y recibir más contenidos que te inspiren a cuidar tu espacio con amor. Deja tu like si este vídeo te aportó valor, y comparte con alguien que también viva sola o quiera hacer de su casa un lugar más armonioso. Y no olvides dejar en los comentarios cuál hábito vas a empezar hoy y desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encantará leerte y sentir que estamos conectadas, sin importar la distancia.